Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Muy Señor Mío. Hoy os traigo una historia un poco biográfica. Es una historia que descubrí hace relativamente poco, pero bueno, me pareció tan guay que quise compartirla en este canal cuanto antes. Se trata de la vida de una mujer cuyo nombre es bastante popular, no sé si os sonará, Madame Tussauds. Cuando uno pues viaja a Londres, a Viena, a Nueva York, encuentra este famoso museo de cera, en el que yo personalmente nunca he entrado porque no sé, pues bueno, un museo de cera, pues ya he visto el de Madrid, pues yo qué sé, pues pasaba como de entrar y nunca había caído en la historia que había detrás de este nombre, ¿no? Me parece una historia cuanto menos interesante y bueno, pues os voy a contar un poco sobre esta tipa. Madame Tussauds, aka Marie Tussauds, es una niña francesa que al morir su padre se queda huérfana y su madre pasó a trabajar con un tipo que se llamaba Curtius. Este Curtius se dedicaba a precisamente la creación de figuras de cera, pero sobre todo para una función científica. En aquella época estaba medio mal visto todavía el donar cadáveres a la ciencia, etc. Entonces a los médicos, a los científicos les venían muy bien estas figuras de cera para estudiar anatomía, hacer prácticas, etc. Entonces este Curtius se dedicaba a esto y empezó a tener mucha fama en Berna, en la ciudad de Berna, en Suiza. Y bueno, pues se encariñó mucho de Marie cuando era una niña y la fue enseñando la práctica del modelado en cera, etc. Con el tiempo se traslada a París, donde compra un pequeño taller, un estudio en la Rue du Temple. Se empieza a exponer estas figuras en cera. Ya empiezan a tener un carácter un poco más ocioso. En este momento la corte empieza a tener cierta curiosidad por estas figuras de cera que han aparecido en la ciudad de París. De la corte estamos hablando de Luis XV. Luis XV es el abuelo de Luis XVI. No hubo padre, es decir, la sucesión fue Luis XV y Luis XVI, que son los que vemos en la película de María Antonieta. El señor este que está ahí con la pluma, con la manta y no sé qué, este es Luis XV. Esa amante, que es muy famosa, es Madame du Barry. Madame du Barry le pidió a Curtius que le hiciera un retrato. Y cuando ya le hizo el retrato a la du Barry, que era como la tía más famosa y tal de la corte de Versalles, pues ya, ¡fum!, a la fama. Hicieron una exposición de todos sus bustos en Versalles, que fue un exitazo. En este momento, Marie ya era más mayor, era ya más jovencita. Y la contrataron para ser profesora de arte, nada más y nada menos que de la hermana del rey, Madame Isabel. Wow. En esta época, Marie retrata a Necker, a ministros del rey, a María Antonieta, a un montón de nobles de la época. Empieza a estar ahí. Ella era muy monárquica, pero bueno, encima está trabajando en Versalles y para los reyes y los nobles y demás. ¡Boom! Estalla la Revolución Francesa. Como sabéis, durante el reinado del terror, Robespierre, etc., se perseguía a todos, no solo a los reyes y los nobles, sino a los que habían estado vinculados con los negocios de la nobleza. Una de estas es Marie, que de hecho es arrestada y se sabe que, bueno, estando no sé en qué prisionera, pero bueno, que estando presa, la llegaron a rapar la cabeza para ir a la guillotina. Wow. A punto estaba de que la cortaran la cabeza cuando un amigo del Curtius interviene y hace sus movidas para que no la ejecutaran. Cuando este hombre la consigue sacar de la prisión, claro, pues ella, que no es tonta, se adapta un poco a la situación que había. Entonces empieza una historia muy divertida que a mí me encanta. Los revolucionarios, claro, querían tener los recuerdos de las cabezas de los nobles que habían cortado. Pues como recuerdo, como en fin, una cosa súper morbosa, muy de la época de la Revolución Francesa. Entonces se sabe que fueron al estudio de Marie, que en aquel momento trabajaba con su madre porque Curtius ya había muerto, y la empezaron a llevar cabezas para que hiciera los moldes de las cabezas de los ejecutados del reinado del terror. Entonces a ella y a su madre no les quedó otra que empezar a modelar cabezas en cera de la guillotina. Total, que esto se fue de madre, se dice que las llevaban tenían que irse a las montañas de muertos a coger ellas las cabezas y llevárselas a no sé qué, wow, que tenían que estar tallando súper rápido en las escaleras de la guillotina para coger bocetos, en fin. Hay también mucha leyenda, todo esto se cuenta en la biografía de Madame Tussauds, pero también hay una parte muy cierta, y es que ellas hicieron todos los moldes de los guillotinados del terror de la Revolución, que son precisamente los que se exponen en el Museo de Cera. O sea, si tú vas a Londres y visitas el Museo de Cera, vas a ver el molde tomado del original de la cabeza de María Antonieta. O sea, me parece una fucking fantasía. Resumiendo un poco, Marie consigue sobrevivir a la Revolución Francesa y llega, creo que un alemán,
que pues ya sabéis, empiezan en esta época el tema de los circos ambulantes, de las magias, entonces este tío pues tenía un espectáculo de misterio y de miedo y demás. Entonces la sugiere a ella irse a Inglaterra con él a trabajar en este espectáculo que creo que se llamaba Fantasmagoría. Los visitantes se metían en una habitación oscura y empezaban a iluminarse las cabezas de la guillotina. Imaginaos el show en pleno principios del siglo XIX, pues eso era una pasada. Entonces, nada, pues Marie Tussaud empieza a molarle el rollito ese del business show, ahorra un dinero y se compra su propio local en Baker Street. Este local es lo que hoy conocemos como el Museo de Madame Tussaud. Ya con su local, Marie pues crea no sé si se llamaba la Cámara de los Horrores, en fin, crea ahí una sala de exhibiciones que evidentemente fue muy popular, tan popular que hasta la reina Victoria, que había escuchado sobre esta francesa que había creado este museo de cabezas, la pide que le haga un busto de ella en su coronación. Fue un exitazo y esto ya situó a Madame Tussaud en pues, una popularidad y una revalorización muy importante. Entonces, me parece una historia curiosa, cuanto menos tiene mucho morbo. O sea, las cabezas que yo no habría imaginado que las cabezas de cera que vemos en Londres sean originales, o sea, copias de originales de las cabezas de la guillotina y de una mujer que, joder, que se hizo a sí misma, que se montó sus business, que sobrevivió primero a la orfandad, luego la corte de Versalles, luego la Revolución Francesa, Robespierre tratando a ministros, amantes del rey, a María Antonieta, luego se va a Londres con los del circo. O sea, me parece la leche la vida de Madame Tussaud. Así que nada, con esta historia me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! En esta época... No, ahora no me jodas. Ahora muy bien. No, perdón. Sí, Wiki. Roma, por favor. ¿Sabéis? No. Curtius. A ver, ¿qué me pasa, tío?